Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues vamos entonces a comenzar a ver la liturgia del domingo 32 del tiempo ordinario y estamos en el ciclo B, que se celebrará este domingo el 10 de noviembre. Entonces, hay un clarísimo hilo conductor. Siempre que digo hilo conductor, me refiero a un hilo de oro por el que sopla el Espíritu Santo, que une toda la liturgia en un único mensaje. La voz de Dios es un susurro, hay que estar muy atentos a este hilo conductor. Pero en la liturgia de este domingo es muy claro. Yo diría, se pueden expresar de muchas maneras, pero yo diría que el hilo conductor es darlo todo. Y desde ahí, desde ese mensaje a lo que la Iglesia nos invita, siempre es una invitación en la libertad. Entonces empezamos la primera lectura, que es la primera del primer libro de Reyes, 17, 10 al 16. Esta primera lectura vamos a pararnos un poquito hoy en ella más que en otras, porque es importante. Pertenece a lo que se llama el ciclo de Elías, que ocupa en el primer libro de los Reyes, ocupa el final desde el capítulo 17 al 22. Ya sabéis que en la Biblia hay dos libros que se llaman de los Reyes y que son continuación de los dos libros de Samuel y pertenecen a lo que técnicamente se llama libros históricos. Estas pequeñas notas es un poco una orientación para situarnos. Ya sabemos que lo importante es el mensaje que nos traen, pero el contexto en el que están escritos también es importante, nos orientan y nos ayudan. Hoy, antes de entrar en la lectura concreta, nos vamos a centrar en este personaje que se llama Elías. Va a ser uno de los personajes centrales en la Biblia, importantes, y su nombre significa mi Dios es Yahvé. Él aparece, dirá Martini, en la Biblia como el gran defensor de solo Dios. O si queréis, el gran defensor de la adoración a solo el Señor frente a la idolatría, que era muy numerosa en aquel momento. Había muchísimos sacerdotes idólatras. Él va a tener un episodio donde hay 400 en el Monte Carmelo, etc. Es decir, el movimiento de la idolatría era muy fuerte. Mantiene, por tanto, una gran lucha contra la idolatría y el culto a Baal. Y su persona y su vida, dicen los especialistas, es una invitación a limpiar nuestro interior.
de todo ídolo, de toda idolatría, para amar y adorar a Dios solamente, al Señor. Esto que así dicho parece fácil y rápido, esto es un proceso largo, a veces es doloroso y lleva toda la vida. Es una obra que tiene que ir haciendo la gracia de Dios en todos nosotros. Pero la gracia solo puede actuar si le damos permiso para que entre, porque el Señor no violenta a nadie. Ya está a la puerta y llama, y tú si le quieres abrir, entra. Y hace todo este trabajo de renovar todo nuestro interior. Los, los dos libros de los reyes nos ofrecen 7 relatos que hablan de Elías. Los voy a ir simplemente nombrando para que por lo menos conozcáis que existen, pero no tenemos ahora momento de profundizar en ellos. Pero el primer relato es la sequía y el encuentro con la viuda de Sarepta, que es nuestra primera lectura. Es este encuentro de Elías con la viuda. Después hay un segundo relato que es el juicio de los 400 profetas sobre el monte Carmelo. Después hay un tercer relato, se llama la teofanía sobre Loret. Un cuarto relato que es la vocación de Eliseo. Un quinto que es el asesinato de Nabot y la amonestación del profeta a Ahab. Un sexto relato que es el oráculo del rey Acacías. El último relato, el rapto al cielo. En todas estas narraciones podemos captar el espíritu en el que se mueve Elías. Todos ellos van a mostrarnos que su palabra es fuego, pero sus palabras son poquísimas. Apenas habla, son intervenciones muy breves las que tiene en estos relatos. Por eso es importante aquietarnos ante esta lectura y escuchar lo que Dios nos quiera decir en toda la narración, porque es poquito lo que va a pronunciar Elías, pero lo que dice es fuego. Significa que entra y aquello que está frío, mortecino, como apagado, empieza a arder, empieza de nuevo a tener calor. Por eso es importante que la acojamos y la escuchemos. Ya sabéis que cuando hacemos la lección divina vamos al contexto inmediato, y el contexto inmediato a esta lectura es Primera de Reyes 17, 10, 16. Perdón, el contexto inmediato está en nuestra lectura, 17, 10, 16. El contexto inmediato es 17 del 1 al 10. Y en ella Dios dirige la palabra a Elías y le dice primero algo sorprendente. Le dice, Elías, escóndete. Siendo que le llama a ser profeta, no le dice primero, ve y haz esto, ve y habla de aquello, hay que hacer muchísimo, ve y ponte en movimiento. No, dice, escóndete en el torrente de Querit frente al Jordán. Y allí estuvo Elías, dice el relato, alimentándose de lo que le traían los cuervos y bebiendo del torrente. No, no le pregunta por qué a Dios. No le dice por qué tengo que esconderme. Dame alguna razón. Simplemente el relato dice que fue
y estuvo allí alimentándose de lo que los cuervos le traían y bebiendo del torrente. Pero cuando el torrente se secó, porque ya no hubo lluvias, Dios le dice, levántate y ve a Sarepta de Sidón y establécete, que he ordenado a una mujer viuda de allí que te alimente. Y Elías obedece, se deja guiar por el plan que Dios le va marcando en la historia dócilmente. Primero le dice, escóndete y aliméntate de lo que Dios te da, y él se esconde. Y en este esconderse, dice Martini, va conociendo a Dios. Fijaos, porque antes de que inicie nadie ninguna acción en nombre del Señor, puede salir de iniciativa, de motus propio, ¿no? De iniciativa personal. Primero tiene que escuchar qué es lo que Dios quiere. Conocer a Dios. Conoce Elías que es Dios el que le da la vida, porque le está dando el agua y el alimento. Ni siquiera la vida me viene de la misión que tenga, la vida me viene de Dios, de estar haciendo lo que Él ha planeado, lo que Él ha proyectado. Después, levántate y ve a Sarepta. Elías entra en el ritmo de Dios y ajusta sus pasos a lo que Dios le dice. Algo dificilísimo para el hombre, porque tenemos un corazón soberbio, que no quiere entrar en la voluntad de otro, ni ajustarse a los pasos que Dios le está indicando. Normalmente es el ser humano el que quiere tener el plan, la iniciativa, los criterios correctos, sabiendo lo que tenemos que hacer, etc. Elías se hace pequeño, como un niño, siendo un gran profeta. Por eso la mayoría de los especialistas dicen, la vida de Elías es un abandono total en el Señor. Primero es esconderse, que puede ser símbolo de la oración, y luego camina, que muchos interpretan como el camino de la fe, como el ir creciendo en la fe y por tanto desarrollando la misión que Dios nos ha dado. ¿Y sabéis cuál es el secreto del poder de Elías? Porque era un hombre con poder, sus palabras eran fuego, tenía una autoridad dentro del pueblo de Israel. Pues el secreto del poder de Elías era su estar ante Yahvé. Quizás sea este el secreto que nos falta tener. Estar ante el Señor. Y en realidad es así como él se presenta ante el rey Ahab. Cuando le pregunta quién eres, dice, vive Yahvé Sebaot, en cuya presencia estoy. No se presenta como un profeta, digo, no podía haber dicho soy el profeta enviado de Dios, o soy un conocedor de la ley, un escriba, puesto que conocía la Torá. No, no, no. Soy aquel que está en la presencia de Dios. Ojalá esta fuera nuestra definición de nuestra persona, de nuestra vida, de nuestra historia entera, porque recobraríamos un poder que no conoce este mundo, el poder del amor de Dios, que se manifiesta en su plan. En la antigüedad era complicado ser admitido en la presencia de un rey, pero había algunos servidores en las cortes de aquellos imperios, había algunos servidores de los que el rey se fiaba completamente, que estaban constantemente en su presencia y no necesitaban pedir permiso para entrar a la presencia, a la audiencia del rey.
Elías, diciendo esto, se presenta como un servidor de fiar del Señor. Soy el que está en la presencia de Dios, es decir, el que estoy como servidor, en el que se fiel, en el que se puede uno fiar. Y este es el corazón de la espiritualidad de Elías, estar en la presencia de Dios. Él es uno que ha comprendido que solamente Dios cuenta para a la hora de sostener la fragilidad humana. Ningún otro ser humano puede darte la vida con mayúscula, la vida, el anhelo de felicidad que tenemos todos en el corazón. Solo Dios. Y este solo Dios lo lleva en lo profundo de su corazón y de su vida. Y ha hecho del Señor, dirá Martini, su propia definición. Dios es su referencial existencial. Y dicho esto del personaje de Elías, en nuestro relato de hoy, Elías va a Sarepta como Dios le ha indicado y se encuentra con una viuda recogiendo leña para hacer un pan con lo único que tenía de harina y de aceite, que lo tenía para ella y para su hijo, y luego pensaba morir. Es una situación extrema en el que luchan vida y muerte. Y esta situación que nos presenta la primera lectura no está lejos de muchas situaciones de nuestra vida, en donde siempre está luchando vida y muerte, bendición, maldición, felicidad, alegría, tristeza. Siempre hay ahí una lucha. Por 3 veces Elías pide a la viuda. Y ya sabéis que cuando se repite 3 veces algo en la escritura es el intensivo, es la forma de superlativo hebrea. Por lo tanto, es una petición superlativa. Le está pidiendo algo que es súper necesario, que en lo que le va a la vida. Primero le dice, dame agua, y después, por 2 veces, un pan cocido. Sarepta está en el territorio de Sidón, sabéis, fuera del territorio de Judea y Galilea, es un territorio fenicio y pagano. Pero el poder de Dios no tiene límites geográficos, llega a todos los corazones de buena voluntad. Y esta viuda, aunque sea pagana, escuchando al profeta, fijaos, a veces los que no son creyentes nos pueden llevar la delantera y convertirse en cuanto escuchen la buena noticia. Y nosotros escuchando la buena noticia 1000 veces, 2000, 3000, y seguimos con el corazón endurecido. Por eso la Iglesia nos invita a escuchar de verdad, acogiendo esta palabra. Esta viuda, escuchando al profeta, experimentó una transformación. No necesitó mucho camino, ni muchos pasos que hacer, eh, ni muchos sacrificios. La transformación se da en el diálogo que tiene con el profeta y pasa de poner la primacía en ella y en su hijo a poner la primacía en la vida del profeta. Y dio todo lo que tenía, la harina y el aceite que tenía, jugándose la supervivencia, poniendo la vida del profeta por delante de la suya y de la de su hijo. Es la radicalidad de la fe lo que se nos presenta en esta lectura. La radicalidad en la hospitalidad, que es amor al estilo de Dios. Y es el amor el que produce el milagro de que la vida no se acabe. Tal como
ella esperaba que morir tras comer, ¿no? Aquel único pan, pues se da una transformación, no solamente en ella, sino en todos los que le rodean. Van a vivir todos. Y se nos invita a esta radicalidad en el amor y a este olvido de nosotros mismos. Ahí, para los que seguimos la regla de San Benito, resuena mucho, ¿eh? San Benito diciendo no anteponer nada al amor de Cristo. Y nada es nada. Pero esto no es solo una renuncia, es el comienzo de una vida multiplicada, de una alcuza que no va a terminar de tener aceite. Y el aceite, además del Espíritu Santo, en la Escritura es la fraternidad. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Es un ungüento precioso en la cabeza. Vivir los hermanos unidos es el aceite que necesitamos. Y ese aceite lo da Dios. Pero cuando entramos en el diálogo con Él. Y ante la maravilla de que Dios es providente en la vida y que multiplica lo poco que tenemos y que ofrecemos a los demás, la Iglesia nos invita a cantar el Salmo 145 en los versos 6 al 10, que es un salmo de confianza total en Dios, en el que vamos a repetir como estribillo el verso 1 que dice, alaba alma mía al Señor. Eso es lo que vamos a ir porque, entre otras razones, hay muchas razones para alabar al Señor, pero entre otras, el orante encuentra dos razones que conectan directamente con nuestra primera lectura del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Y es que da pan a los hambrientos y sustenta al huérfano y a la viuda. Esta es la forma de reinar de Dios. Proveer y sustentar, apoyar, enderezar a los que se doblan, abrir los ojos al ciego, libertar a los cautivos, guardar a los peregrinos. Esa es la forma de reinar de Dios. Dios no reina con la violencia. Dios no reina con un despliegue de poder. Dios no reina con el engaño. Su reinado es expresión de su paternidad. No despliega, no es un despliegue de poderío en cuanto a prepotencia, sino que Dios es Rey de Israel y ejerce su poder con la misericordia, con proveer de vida allí donde la vida está agotada, como en la vida de esta viuda de Sarepta y como en muchas vidas. Parece que la felicidad, que la esperanza está agotada. Parece que ya no hay posibilidad de que brote más, que está a punto de fenecer, sin esperanza de crecimiento. Y entonces es en esa debilidad cuando aparece la fuerza de Dios que sostiene, levanta, multiplica y hace que, pues que esa viuda y su hijo vivan y tengan harina y aceite para siempre, para siempre. Y así llegamos a la segunda lectura, en donde el autor de la carta a los Hebreos nos presenta el modelo de quien lo ha dado todo. Porque podríamos pensar, bueno, sí, la viuda, porque el Señor le dio una gracia especial, se dejó transformar, por eso fue tan radical, ¿no? Tan generosa. Pero nosotros no tenemos esa radicalidad. Entonces, si no la tenemos, atención, estupendo. Mirad, este es el modelo, el paradigma
del que no ha antepuesto nada a nosotros, al mundo entero, no ha puesto su propio interés antes que el interés de los demás. Este es Cristo. Nos va a decir la carta a los Hebreos en el capítulo 9, del verso 24 al 28. Se ofreció a sí mismo de una vez para siempre, destruyendo el pecado, y permanece ante el Padre intercediendo por nosotros. Es decir, haciendo de puente, de unión, acercándonos al Padre. Con este intercesor es como si la Iglesia nos dijera, con este intercesor no hemos de temer nada. Nosotros también hemos de morir y de pasar por esta puerta estrecha y comparecer ante el Padre de la Misericordia, pero con un defensor inigualable, con Cristo a la derecha, el defensor. Si lo aceptamos y lo acogemos, nada hemos de temer. Y esperamos una segunda venida. Pero ya, dice la carta a los Hebreos, sin relación al pecado, para salvar definitivamente a los que esperan en él. Porque Cristo en la cruz ha destruido el pecado, está destruido, no tiene fuerza. En la segunda venida será sin relación al pecado. Es ahora cuando hemos de crecer en esta espera, poniendo nuestra esperanza en Él, en su paciencia, que nos hace nacer de nuevo para una esperanza viva, siempre renovada, sin desfallecer, sabiendo que su paciencia es eterna. Él no se cansa de acogernos, no se cansa de interceder por nosotros. Somos nosotros los que nos cansamos y tiramos la toalla muchas veces. Por eso la Iglesia, que nos conoce, conoce nuestra debilidad, viene en nuestra ayuda, viene a fortalecernos con esta palabra: adelante, no tiren la toalla, adelante. Cristo está contigo, está vivo y permanece intercediendo siempre. Pase lo que pase, hagas tú lo que hagas, Él intercede a tu favor. Porque Él no es tu enemigo, es el amigo de los hombres. Lo dirá en la última cena: a vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos. En este diálogo precioso que tuvo en la última cena, en la mesa de la última cena. Bien, y ya entonces, con esta riqueza de palabra, llegamos, y siguiendo este hilo conductor de darlo todo, pues llegamos al Evangelio, que es Marcos 12, 38, 44, donde Jesús sigue instruyendo a la gente que le sigue, y podemos dividir este Evangelio en dos escenas. Una primera escena es del verso 38 al 40, que advierte Jesús sobre la hipocresía de los escribas, su guardar sobre la apariencia para quedar bien ante los hombres. Atención, tenemos que entender esta hipocresía de los escribas. Esta vida en la fachada la describe el Evangelio con 4 verbos. Por lo tanto, nos vamos a parar en ellos un poquito. El primer verbo es el gusto por pasearse con amplios ropajes. Segundo verbo, ser saludados. Fijaos, esto es lo que va tejiendo la hipocresía, ¿eh? Pasearse con amplio ropaje, es decir, como exhibiéndonos. Segundo, ser saludados, es decir, ser valorados, tenidos en cuenta por todos, saludados. Tener los primeros asientos y puestos,
tercer hilo que teje esta hipocresía, siempre, los primeros, nunca jamás los últimos, nunca jamás en una labor escondida, no, no, siempre que se nos vea, que se nos valore, que se nos aprecie. Y el cuarto, devorar las casas de las viudas. Ahora vamos a ver un poquito, más adelante, lo que significa eso, pero esos son los cuatro verbos que tejen esta tienda de la hipocresía. Y en esta tienda muchas veces nos escondemos nosotros. Y Jesús dice una cosa seria: guardaos de la hipocresía de los escribas. Y el verbo guardar dice, es un verbo de visión, es el verbo blepo, que significa literalmente ver físicamente con los ojos. Es como si Jesús gritara: ¡ojo! ¡Ojo! Con la hipocresía de los escribas. Sería nuestra expresión esta. Se ha traducido por guardaos, pero es echar una mirada a la hipocresía de los escribas y no seguir esos pasos. En el Nuevo Testamento es parte del seguimiento de Jesús estar atentos, echando una mirada a esta hipocresía para no seguirla. Es parte del seguimiento. Por eso, si queremos saber si estamos siguiendo a Jesús o no, pues es mirar estos cuatro verbos y decir: ¿dónde estoy yo? Yo me estoy paseando con amplio ropaje, aunque sea delante de mis hijos y de mi mujer o de mi marido. Yo estoy valorando el ser saludado y eso es lo que busco por encima de todo, y que me miren bien, tener los primeros asientos, devorar las casas de las viudas. Implica vivir ojo con los escribas, implica vivir despiertos a lo que nos lleva tras de Jesús y a lo que nos separa de Jesús. Y nos separa de Jesús lo que pone la fuerza y la importancia en la mirada de los hombres y su valoración. Pasearse con amplio ropaje, que nos saluden, tener los primeros puestos, todo esto es vivir bajo los ojos de los hombres y no bajo la mirada de Dios, que es la vida que lleva María, María de Nazaret, porque vive bajo la mirada de Dios y no bajo la valoración de la mirada de los hombres. Entonces dice: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, la pequeñez de su esclava. Dios me ha mirado y por eso se alegra mi espíritu. Si mi espíritu no se alegra, si estoy todavía en la tristeza, quizás es que estoy viviendo bajo la mirada y la valoración de los hombres, y eso no es seguir a Jesús. Quizás lo que más nos choca en esta frase es devorar las casas de las viudas, ¿no? Con pretextos de recitar largas oraciones, porque es una costumbre que no se da entre nosotros. Ese devorar es un verbo griego que significa apoderarse, apoderarse de algo, y lo utiliza el Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 4. Por eso tenemos que leerlo y ponerlo en relación con este evangelio, porque son paralelos, tienen el mismo verbo. Lo utiliza el Apocalipsis para hablar del dragón, que quiere devorar al hijo de la mujer inmediatamente después de su nacimiento. Por tanto, es apoderarse de lo que las viudas tienen en pago a sus oraciones. En pago de sus oraciones se les daba algo a las viudas, y es apoderarse
de esto que era dado a ella. Por eso está lejos de las acciones propias de un discípulo, que es cuidar de los huérfanos y de las viudas, como Dios cuida de ellos. Ha cuidado de la viuda de Sarepta y de su hijo. Bien, y veamos quiénes eran los escribas. Eran en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también los shoferín judíos. Tenían en tiempos de Jesús como modelo a Esdras, que era una persona versada en la ley de Moisés, que interpretaba la escritura y que la aplicaban a la vida con enseñanzas para acercar la Torá al pueblo. Estos escribas fueron muy importantes durante el exilio de Babilonia porque como no tenían templo ni sacrificios, solo tenían la Torá, pues tenían una misión importante en medio del pueblo, que era explicarles la palabra de Dios y acercar al pueblo esta palabra. Pero poco a poco, no es que esta misión sea desdeñada por Jesús, pero es que ellos poco a poco adquirieron mucha importancia. Se les dio el tratamiento de rabí y se ensoberbecieron. Y esto es lo que Jesús censura, el ensoberbecimiento por el prestigio y el negocio que supuso para algunos esto de ser escriba. Los escribas no podemos hacer negocio, no podemos. Los que explicamos la palabra de Dios, los que escribimos, los que escuchamos la palabra de Dios, tenemos que dar gratis lo que gratis hemos recibido, sin hacer ningún tipo de negocio, para no dar pie al ensoberbecimiento. Es esto sobre lo que tenemos que echar un ojo en nuestra vida, sobre la soberbia. Benedicto XVI decía, es el gran pecado de la Iglesia. No hay otro mayor, la soberbia. Y cuánta soberbia solapada, decía él. Por eso viene en nuestra ayuda el Evangelio. Con esta buena noticia, Jesús tiene poder para hacernos vivir como María, bajo la mirada de Dios. Que nuestro corazón se alegre no por el negocio, sino porque Dios me ha mirado. No por los aplausos, que nadie nos va a aplaudir. En todo caso, nos van a dar alguna patada. Pero que nuestra alegría brote de los ojos de Dios que me mira, que está conmigo, que le interesa mi vida, que me ayuda, que me levanta. Como ayudó y como valoró a esta viuda del Evangelio. Y la segunda escena, para no pasarnos, la segunda escena son los versos del 41 al 44. Y se inicia cuando Jesús pues se sienta, ya pasa a otra escena, se sienta frente al tesoro del templo, también se llamaba Cámara de los Tesoros, que eran cámaras construidas, es que en nuestras iglesias, como no hay un elemento similar, pues nos puede desviar. Las cámaras de los tesoros eran cámaras construidas para las provisiones del templo. Algunas fueron edificadas por Herodes en la parte septentrional del atrio de las mujeres. Y por su forma estrecha, eran unas cámaras estrechas, unas habitaciones estrechas, se les llamaba también trompetas. Y algunas, pues en ellas se guardaban los tributos fijados. En otras se almacenaban, eran almacenes, se almacenaban otras cosas. Y había una que estaba reservada para los donativos voluntarios. Es en esta cámara donde la viuda depositó sus 2 monedas. Esta viuda
echó 2 lecta, dice el texto literalmente, que es lo mismo que un cuadrante romano de la época romana, que era una moneda de escaso valor. Un as, un cuarto de as era un cuadrante, ¿eh? O 2 lectas, lo que nosotros diríamos calderilla antiguamente, ¿no? O sea, monedas muy delgadas, de poco peso y de poco valor. Tener en cuenta que un denario era el sueldo de un jornal del día que correspondía a 16 ases, y esto es un cuarto, es algo poquísimo, ¿eh? Esa insignificancia del donativo, Jesús lo valora y le dice todos sus bienes, ha dado todo lo que tenía, sin mirarse a sí misma y a su necesidad. Lo que Jesús ha visto es que esta mujer no ha mirado a sí misma, a su ego, a su necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir, ha echado la vida entera. Jesús no mira la apariencia, 2 lectas. Jesús mira el corazón. Por eso podemos descansar en la mirada de Jesús, porque Él no nos juzga. Él nos comprende totalmente, como nadie nos puede comprender, porque ve nuestro corazón, ve nuestras intenciones. Esta viuda, dicen los especialistas, es imagen de la Iglesia y de cada uno de nosotros que somos Iglesia y que estamos sin el esposo, que murió, resucitó, volvió a la casa del Padre y prometió volver y llevarnos con Él, pero estamos esperándole. Estamos en esta situación de la viuda, de vela, velando, esperando anhelante la llegada del esposo, y mientras se vela hay que echar las 2 monedillas. Es una forma de velar. La Iglesia nos llama a echar todo lo que tengamos para vivir. Y este Evangelio nos invita a vivir echando todo lo que tengamos en el sentido de darnos totalmente y sin desfallecer hasta el final. Todo es sin límite. Todo lo excusa, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Todo es sin límite. Hasta que resuene ese grito en la noche, que llega el esposo, salid a su encuentro. Y este grito se oye en el momento de la muerte, claro está, pero en el momento de la enfermedad también, en el momento de las pérdidas, de seres queridos, de bienes, en el momento crucial en el que estemos viviendo. Y el encuentro con el esposo no se improvisa. Este encuentro necesita de ir haciendo un camino, por eso estamos aquí, tejido de vigilancia y de despojo de todo, de todas las seguridades, de todos los apegos, de todos los deseos de controlarlo todo para que nada me sorprenda. Pero si es imposible, nosotros no podemos controlar ni la vida ni la muerte, no la podemos controlar, porque no somos Dios. Y una y mil veces a lo largo de la historia Dios nos lo dice a gritos, para que no perdamos la vida en tontamente, en querer dominar. Ofrecer a Dios no solo el dinero, sino la vida entera, se hace poco a poco, poco a poco. Y con mucha oración,
con mucho amor, porque orar es amar. Orar es amar. Mira el amor que tienes y verás cómo es tu oración. Y a lo mejor tienes que intensificar la oración o purificar tu corazón, la intención de tu corazón en la oración, para que de verdad puedas amar sin límites, con un despojo total del hombre viejo. Lo que echó en el tesoro esta viuda fue el hombre viejo. Esta viuda es nueva, completamente nueva, aunque esté arrugada, doblada y enferma. Completamente nueva, porque de nuevo empieza a vivir para Dios sin límites. Y esta es la buena noticia para este domingo, y aquí terminamos. Yo espero que nos ayude todo lo que hemos visto en este encuentro, pero además espero que vayáis en casa haciendo lección divina con cada uno de los textos que hemos visto, pero sobre todo con el Evangelio. Centraros en el Evangelio si queréis, a lo mejor os resulta más difícil todas las lecturas, pues centraros en el Evangelio, pero dejaros tocar la vida por el Evangelio, poco a poco, para ir dando pasos en el seguimiento de Jesús cada vez más firmes, cada vez más serios, cada vez más auténticos, sin límites, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí